Hola amigos, ¿cómo les va? Es muy importante aprender de la historia. Por ejemplo, en este conflicto entre Israel y Palestina, tendríamos que remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en ese entonces? Existía ya un imperio llamado Otomano, el cual reinaba por más de 600 años toda esa zona de Oriente Medio, la zona de los países árabes, etc. Resulta que al final de la Primera Guerra Mundial, Francia, junto con Gran Bretaña, vencen al Imperio Otomano que había peleado la guerra del lado de Alemania. Por lo tanto, al ser vencedores, en un pacto secreto, se dividen el territorio. Es decir, dos diplomáticos, uno de Gran Bretaña, de apellido Scaitz, y otro de Francia, apellidado Picot, celebran este acuerdo a espaldas de todo lo que sucedía durante y al final de la Primera Guerra Mundial. El problema fue de que ese territorio que ellos se habían dividido en secreto, con anterioridad se lo habían ofrecido en parte a los árabes que habitaban ese lugar, ofreciéndoles de que cuando terminaría la guerra les darían ese territorio para formar lo que llamarían el Gran Reino Árabe. Y a cambio de eso le pidieron el apoyo de estos países árabes, sin los cuales hubiera sido muy difícil que vencieran al Imperio Otomano. Pero en simultáneo le ofrecieron también otra parte de ese territorio a los judíos sionistas, que ya en ese momento se encontraban promoviendo su causa, que era la de tener un territorio para fundar un Estado de Israel. Así que tanto los británicos como los franceses les habían ofrecido a ambas partes darles un territorio. Como suele suceder, muchos de estos tratados nunca se cumplen. Y tal fue el caso, que los franceses ni los ingleses tenían la mínima intención de cumplir con esto, hasta que comenzaron los conflictos entre todos los árabes que habitaban esa zona, en especial donde está el Estado de Israel ahora y que era Palestina, bueno, ahí convivían árabes, musulmanes, judíos, cristianos, todos sin ningún problema. El problema fue cuando terminó la Primera Guerra y los árabes, por un lado, empezaron a pedir a los ingleses que cumplan su promesa y por el otro, los sionistas pidiendo también que cumplan la parte que les habían ofrecido a ellos. Bueno, este tratado en secreto de Scaitz y Picot fue en realidad la semilla de todo este conflicto. Así que los ingleses, presionados por los judíos sionistas, exigiéndoles que les dieran el territorio que les habían ofrecido para crear el Estado de Israel, se vieron obligados a redactar lo que se llamó la Declaración Balfour, que en un episodio anterior les comenté, ¿no? Que se trató de una carta simple donde el Imperio Británico decía de que veía con buenos ojos la creación de un hogar para los judíos en Palestina. Esto
fue lo que contribuyó grandemente después a la inmigración masiva de judíos a Palestina. Indudablemente causando primero mucha sorpresa, después muchos conflictos comenzaron a haber, ¿no? Porque el pueblo judío empezó a llegar masivamente. Años después de esta declaración de Balfour, finalmente se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas, donde se dictamina finalmente la creación del Estado de Israel, por una parte, y por la otra, también un territorio para los árabes, ¿no? O en este caso los palestinos. Pero solamente una se oficializó, la del Estado de Israel, y la otra quedó siempre sin solución hasta el día de hoy, sin aprobación oficial para el Estado palestino, que es lo que en el fondo ellos están abogando y en cierta forma peleando por eso. Bueno, en este breve repaso de la historia, en realidad lo que me llama poderosamente la atención y en cierta forma me resulta preocupante es en relación a Latinoamérica. Porque, ¿qué pasó con el mundo árabe de esa época del Imperio Otomano? Estaban divididos. Vino esta potencia imperialista que era Gran Bretaña y Francia y les ofreció, aparte de ese, o algunos países árabes de ese entonces, les ofreció un territorio para formar un gran reino árabe. Y ellos le creyeron. ¿Y por qué les creyeron? Porque estaban desunidos, ¿no? Y veían probablemente la necesidad de unirse todos en un gran reino. Entonces, creo de que ese es un punto muy importante a tener en cuenta en nuestra situación en Latinoamérica. Todos los países árabes en la actualidad siguen desunidos. Ha habido intentos a través de los años de algunos líderes de crear una unidad, ¿no? de todos los países, pero no se ha logrado. Porque cada uno comercia de manera independiente, cada uno ve por su territorio. Entonces, tenemos a una cantidad de países ahí, ¿no? Arabia Saudita, Egipto, Irán, Pakistán, etcétera, que tienen muchas cosas en común, muchos lazos, pero que no han logrado unificarse. Por lo tanto, son hasta la actualidad presa de constantes asedios de potencias que quieren entrar ahí por las riquezas naturales, por la situación geopolítica que tienen, en fin. Y eso me hacía pensar en Latinoamérica, que en cierta forma también adolecemos de lo mismo, esa falta de unidad. Sería una pena que nos viéramos envueltos en algún tipo de conflicto así, justamente por no haber logrado, por no haber trabajado en pro de esa unidad que tanto necesitamos. Ustedes saben bien de que los tratados, incluso las declaraciones de guerra, no las hacemos los pueblos, la hacen los dirigentes de los estados. Y muchas veces, como en el caso este que les contaba de los árabes frente al Imperio Otomano, muchas veces estos dirigentes son seducidos
por estas potencias que les ofrecen, ¿no?, riquezas o sabe Dios qué, para que se pongan a favor de los intereses de las potencias, dejando de lado las repercusiones que pueda tener eso en sus mismos pueblos. Por esta razón, y no me cansaré de decirlo, es que considero tan importante que trabajemos por la unidad latinoamericana. Si pudiéramos unirnos, seríamos una gran potencia, en todo sentido, y tenemos todas las cualidades para hacerlo. A diferencia de otros continentes, tenemos, por ejemplo, una misma lengua que se habla desde México hasta la Patagonia, al sur de Chile, ¿no? O sea, en todos estos países podemos ir y dialogar, ¿no?, hablando una misma lengua que nos facilita mucho el entendimiento. Tenemos una misma religión predominante, una historia en común, tenemos un vasto territorio lleno de riquezas naturales, como agua, energía, litio, hidrocarburos, minería, etc. Entonces, creo de que tenemos que hacer fuerza, primero quizás a través solo de nuestros pensamientos, ¿no?, y después desde donde estemos, para propugnar esta unidad latinoamericana. Y para terminar, les cito una frase de Teodoro Herzl. Es reconocido actualmente como el padre del Estado de Israel, porque él fue el visionario, el que tuvo el gran deseo de que se haga realidad el que el pueblo judío tuviera un Estado. Y fue el que no solamente teorizó con eso, sino que hizo todo lo posible para que se concretara. Usó todos los medios diplomáticos, políticos, económicos, para lograr ese fin. Él escribió un famoso libro que se llama El Estado Judío. Dice lo siguiente: si lo queréis, no será una leyenda. En el próximo episodio trataré más específicamente la vida de este hombre, este visionario, que hizo posible la creación del Estado de Israel. Los espero. Gracias por su tiempo. No olviden dejar sus comentarios, sus likes, que los voy a apreciar grandemente.